Bienvenidos jóvenes nuevamente a una clase más del aula virtual Uninova. Vamos a tocar el tema de MRV para el grado de primero de secundaria, así que muy atento, vamos a prestar mucha atención a este tema. Mira, el MRV, antes de entrar a los ejercicios quiero definírtelo rápidamente. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, se dice que es uniformemente variado porque su variación es constante. ¿Qué es lo que varía? Ese término acá, varía la velocidad. El rango de variación está definido por una variable que nosotros conocemos como la aceleración. Un término, una variable que se introduce a diferencia del MRU. Vamos a trabajar con dos ecuaciones. Te pido que prestes atención y que las domines, porque luego vas a tener que aprenderte muchas otras más ecuaciones cuando te toque llevar MRV. Para empezar, vamos a definir la aceleración, ya que es el nuevo término que aparece de lo que tú has estado llevando. La aceleración, como ya te dije hace un momento, es la variación o el cambio de la velocidad, es decir, yo lo voy a poder definir como el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Entonces lo definimos respecto del tiempo. Así vamos a definir. Ahora, para que matemáticamente tú lo puedas entender mejor, el cambio de velocidad es como decir la velocidad al final menos la velocidad del inicio. Y la variación de tiempo lo vamos a definir simplemente como el tiempo. La otra ecuación que deriva de esta, puedes utilizar a la hora de resolver problemas cualquiera, es esta. La velocidad al final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. ¿Por qué más o menos? Porque el movimiento puede ser acelerado o desacelerado. Solamente para que lo entiendas rapidito. Acelerado es cuando la velocidad aumenta con el tiempo. Desacelerado es cuando la velocidad disminuye con el tiempo. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo rapidito de más o menos lo que puede ser un movimiento acelerado. Es como cuando un atleta va a correr su carrera de 100 o 50 metros, inicia con una velocidad 0. Y a medida que va avanzando el tiempo comienza a acelerar en su velocidad. Eso sería un movimiento acelerado. ¿Quieres que te dé un ejemplo de un movimiento desacelerado? Sencilla. Y seguramente te ha pasado. Estás en el carro, estás en la combi, estás en el micro. Y de un momento a otro que el carro y la combi tenían una velocidad, intempestivamente comienza a frenar. Hasta detenerse. Por la razón que sea. A eso se llama un movimiento desacelerado cuando la velocidad disminuye. Dicho eso, vamos a trabajar con los ejercicios. Vamos al problema número 2 de tus ejercicios propuestos. Tenemos aquí el gráfico y el problema te está pidiendo calcular la velocidad luego de un minuto. Cuando la velocidad al inicio es 540 km por hora y tenemos una aceleración de 2 metros por segundo, pero ojo, quiero que notes bien, la aceleración está en sentido contrario al movimiento. Significa que esto es un movimiento desacelerado. Entonces a la hora de aplicar la fórmula yo voy a utilizar el signo menos. Pero profesor, según mi profesor en el aula me ha enseñado, la velocidad se mide en metros por segundo. Y acá usted me dice que la velocidad es 540 kilómetros por hora. Así un muchachito. Pero también te deben haber enseñado cómo hacer la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Y eso es muy fácil. Te lo voy a explicar aquí. 540, lo voy a hacer directamente. Para llevarlo a metros por segundo, simplemente vas a multiplicar por 5 sobre 18. El resultado será la velocidad en metros por segundo. 18ava y 18ava. ¿Cuánto es? Queda 30. Y 30 por 5, así es, 150 y ya está en metros por segundo. Observa el tiempo en cuánto está. Dice 1 minuto. Pero tú no lo quieres en minuto. Tú el tiempo lo trabajas en segundo. Entonces tú eres un tigre y obviamente tú sabes que 1 minuto representa 60 segundos.
Con esos datos vamos a hacer una aplicación directa de la ecuación. ¿Te parece si aplicamos la ecuación que está aquí abajo, la segunda? Dice, velocidad al final es igual a velocidad de inicio. Ya dijimos que es desacelerado. Por lo tanto será menos la aceleración por el tiempo. La velocidad al final, profe, ¿cuánto es? Es lo que no conocemos, así que nosotros le hemos puesto v. Será igual. Velocidad al inicio. Ya lo convertimos y tenemos que 150 menos aceleración por el tiempo. Por dato del problema, la aceleración es 2. Y el tiempo, me decían 1 minuto, que ya también lo convertimos, es 60 segundos. Vamos a operar rápidamente para no demorar mucho. 2 por 60, 120. 150 menos 120. A ver, campeón, anda agarrando tu calculadora. ¿Cuánto es eso? Correcto. 30 metros por segundo. Nunca te olvides de las unidades. Estamos hallando la velocidad. Vamos a ver la pregunta número 4 de tu libro de actividades. Dice, calcular el valor de b en este gráfico. Tenemos que al inicio tiene una velocidad de 3b, pasan 4 segundos y ahora la velocidad se ha reducido solamente a b. ¿Por qué se ha reducido? Porque hay una desaceleración o una aceleración negativa de 2 metros por segundo al cuadrado. No te olvides cómo reconocer la diferencia entre velocidad y aceleración. La velocidad, como ya vimos acá, sus unidades son metros por segundo. Y acá las unidades, ¿cuánto es? Metro por segundo al cuadrado. Así que este valor que encontramos acá sería el valor de la aceleración. Si en algún momento nos sale una aceleración negativa, ¿qué significa? Que es un movimiento desacelerado. Pero el valor, simplemente yo tomo la parte numérica sin el signo. Vamos a trabajar entonces. ¿Qué fórmula voy a aplicar, profesor? ¿Qué te parece si seguimos aplicando hasta que te aprendas y te memorices bien la segunda fórmula? Velocidad final. Vamos a aplicar esto, ¿ok? Sería v, claro que sí. Velocidad al inicio. Al inicio, ¿cuál es la velocidad? 3v, claro que sí, campeón. Menos, ¿cierto? Porque ya dijimos que es un movimiento desacelerado. Menos aceleración, que por dato del problema es 2, por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Ahí está, 4 segundos, ¿cierto? Pasa para acá, 4 por 2, 8. B, pasa acá a restar 3b menos b, 2b, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto sería b? Tú que eres un tigre dividiendo, el 2 pasa a dividir y sería 4. ¿4 qué? Como es velocidad, metros por segundo. Listo, nada más que hacer. Vamos a trabajar ahora en el siguiente problema. Pero para el siguiente problema, ¿te parece si, como ya te dije, puedo utilizar cualquiera de las dos? Para que veas que puedo resolverlo con la primera fórmula también los ejercicios. En el problema 5 de tu libro, me dan el gráfico y me piden hallar el módulo de la aceleración. Tú puedes reconocer rápidamente que este sería la velocidad inicial. ¿Por qué, profesor? Porque es al inicio del movimiento. Y puedes entender que este sería la velocidad final. Profe, ¿por qué? Porque este se da al final del movimiento que estoy analizando. ¿Cuánto es el tiempo? Claramente nos dicen que es 3 segundos. Y me piden el módulo de la aceleración. Y voy a reemplazar directamente, ¿te parece? La aceleración es igual a la diferencia de velocidades entre el tiempo. A ver, profesor, yo pongo aceleración será igual diferencia de velocidades. Velocidad final menos inicial. Final es 45. ¿Cuánto es inicial? 15. Vamos a ponerlo aquí. Sería 45 menos 15. Sobre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que ha transcurrido? 3 segundos. Como tú eres un tigre dividiendo, tú me vas a decir cuánto es la respuesta. 45 menos 15, 30. Y 30 entre 3, 10.
¿10 qué? ¿Cuáles son, dijimos, las unidades de la aceleración? Metros por segundo al cuadrado. Mira, qué fácil que es. Por si te quedó una duda, vamos a hacer la pregunta 7. La pregunta 7 no tiene gráfico, solo tiene enunciado, así que ha cambiado un poquito. Dice, un automóvil aumenta su rapidez. Aumenta. Esto nos da un gran dato. Aumenta. ¿Qué significa? ¿Que es un movimiento acelerado o desacelerado? Acelerado. Dice que aumenta su rapidez a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Y te voy a pedir que en tu libro puedas corregir porque le faltó aquí la parte que está encima, ¿no? En el libro dice 4 metros por segundo. Déjame corregirte por favor esa parte de su librito y le agregas 4 metros por segundo al cuadrado. Dice también el problema. Si parte del reposo, voy a graficar eso, mira. Tengo aquí mi gráfico, mis dos momentos. Si parte del reposo, ¿cuánto será la velocidad inicial? A ver, te escucho. Claro, 0. Así es. Hallar la rapidez luego de... ¿Cuánto es el tiempo? Allí dice 4 segundos. Voy a colocar aquí el dato de la aceleración. Ya dijimos que aumenta, así que es un movimiento acelerado, cuyo valor dice que es 4 metros por segundo al cuadrado. Con esos datos nos piden cuál es la velocidad al final. Mira, campeón, entonces, ¿qué te parece si aplicamos solamente la misma fórmula para que veas que puedo resolverla también con ella, ¿ok? La aceleración, que en este caso me dan de dato, 4, será igual a la diferencia de velocidades. Velocidad final menos velocidad inicial. Profe, ¿cuánto es? 0. Sobre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Profe, 4. Qué tigre que eres, campeón, ¿cierto? Entonces, velocidad final menos 0, velocidad final. 4 que estoy dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Cuánto quedaría? A ver, tigre. Velocidad final sería 4 por 4, 16. Y como estamos hablando de velocidad, ¿cuáles son las unidades? Nunca te olvides que es metros por segundo. No importa cuántas veces lo repitas, es entonces el valor 16 metros por segundo cuadrado. Espero que me hayas atendido. Ha sido un gusto y hasta la próxima y el siguiente video.